hoy te quiero hablar de esa verdadera amistad que tuvo Jonathan con el rey David. Y quiero decirte que cuando el rey Aquís, el rey filisteo, estaba desafiando al pueblo de Dios, a los israelitas, en ese momento el rey Saúl no tenía a nadie en que mandar a ese combate. A pesar de que su hijo era el más grande, o sea, comandante de ese batallón, él no se atrevió a enfrentarse a este Goliat. Pero David, siendo un joven pastor de ovejas que todos conocemos, ese día él con una onda derrota a Goliat. Luego que derrota a Goliat y Dios le da la victoria porque el Espíritu Santo de Dios iba con él y él lo hace que lo venza y vence a este Goliat. Un solo hombre, el país filisteo queda perdido y el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, queda en victoria gracias a la victoria que Dios da a David. Sabemos que antes de esto David gana esta victoria porque es ungido por el profeta Samuel y es un hombre que está ungido por Dios, y él en ese momento, en ese instante, ya está la gracia de Dios sobre él, el Espíritu de Dios está sobre él, y por eso él vence a este Goliat. Bueno, después de que pasa este momento tan importante en la vida de los israelitas, Jonathan se siente muy agradecido con David por haber ayudado al pueblo de Dios, tanto así que él le jura una amistad a David y se hacen unos amigos y hacen un pacto de una verdadera amistad, y esto se ve reflejado, queridos hermanos, en toda la vida de David, cómo Dios utiliza a Jonathan para salvar la vida de su siervo, de este hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y aunque muchas veces después, más adelante, David se equivoca, siempre Dios envió una mano amiga y una mano ayuda en Jonathan para cumplir precisamente ese propósito de Dios que tenía sobre la vida de David, que no fue enseguida, sino fue durante un tiempo que se convierte en el rey que Dios había dicho a través del profeta Samuel. Queridos hermanos, recordemos que Dios rechazó a Saúl porque ya sus actos fueron hechos malos ante los ojos de Dios. Entonces, Jonathan es el hijo de Saúl, el rey de Israel, el rey que había elegido el pueblo de Dios. Pero como sus actos fueron malos a los ojos de Dios, Dios envía al profeta Samuel a la casa de Jessé a buscar a David. Cuando no lo encuentra, porque Jessé muestra a todos sus hijos, sabemos que es preguntado por él a su papá que si tenía otro hijo, y él le dice que sí, que tenía uno que estaba por allá y que era pastor de ovejas. Queridos hermanos, cuando el Señor mandó al profeta Samuel allá que unge a David, todos sabemos esta historia, y que él ya es consagrado rey, pero no lo puede decir enseguida, no lo puede decir de una vez, porque si él decía esto de una vez, Saúl lo mataba. Queridos hermanos, está el rey Aquís en un gran momento donde él quiere derrotar al pueblo de Dios, queridos hermanos. Entonces él le dice al pueblo de Dios, o sea, al rey Saúl, que tiene que enviar a una sola persona, a un solo soldado, para defender al pueblo de Dios, cuando él manda también un solo soldado de él llamado Goliat. Todos sabemos la historia de Goliat, que David lo vence. Y que después que el Espíritu Santo ayuda a David, porque ya está ungido y está la mano de Dios sobre él, él es el que vence a este Goliat. Queridos hermanos, después que pasa todo este proceso en la vida de David y que David ayuda de parte de Dios al pueblo de Israel, es cuando David va a ser conocido. Entonces David y Jonathan se juran una amistad, que es la amistad que hoy te vengo a hablar de parte de Dios. Y cuando Dios utiliza una persona para que sea tu amigo y sea esa persona que te ayude a llegar a ese propósito que Dios trazó, o a esa historia que Dios trazó y ha establecido sobre tu vida y sobre mi vida. Y aquí, querido hermano, quiero decirte que hoy se va a romper ese paradigma de que los verdaderos amigos no existen, de que las verdaderas amistades no existen. Y Dios sí manda esos ángeles a esas personas que nos van a ayudar a establecer ese propósito que Dios hizo en nuestra vida. Y yo sé que en este momento el Señor va a ir colocando en tu memoria, a medida que el Espíritu Santo vaya explicando estas escrituras, esas personas o esos ángeles que Dios te ha enviado en tu vida y que han sido esos Jonathan en tu vida. Y quiero decirte que después que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo muy amigo de David muy rápido. Esto está tomado del libro de la primera de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo del 1 en adelante. Dice que después que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo
como a sí mismo, es decir, como se amaba a él, como se estimaba a él, llegó a querer a David. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo dejó a su servicio y no lo dejó volver a la casa de su padre. Era tan impecable el trabajo que había hecho David de parte de Dios al vencer al Goliat más grande de los filisteos, y que el pueblo no fuese humillado porque ellos iban a ser esclavos del rey aquí allá en los filisteos. Entonces Jonathan y David se juran una eterna amistad en el versículo 3, porque Jonathan quería a David como a sí mismo. Además, Jonathan se quitó una capa, dice la palabra de Dios, la túnica que llevaba puesta, y se la da a David como un regalo, su arco y su espada y su cinturón. Él hizo esto como un acto de amistad, como un pacto que estaba haciendo con él, porque Jonathan era un arquero. Queridos hermanos, entonces, cuando se dieron cuenta de la capacidad que tenía David, dice la palabra de Dios, y que cumplió la orden que el rey Saúl le había dado, entonces Saúl lo nombró a él como el mando, o sea, le dio el mando de los hombres de la guerra, es decir, que le dio un puesto a David para que estuviera allá al mando de ese pueblo de Dios. Y esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl, es decir, que David estaba siendo nombrado para comandar ese ejército del pueblo de Dios. Pero no sabía Saúl que este era el ungido de Dios y que esta era la persona que Dios había elegido para ser rey de Israel y para darle el puesto que él tenía de rey. Pero como vemos que la palabra de Dios, David no fue rey de una vez, sino que tenía que llevar un proceso hasta llegar a esa corona, a ese reinado, a ese propósito de Dios, como tú y yo muchas veces tenemos que pasar propósitos en nuestra vida, enseñanzas en nuestra vida para ver que la mano de Dios está con nosotros. Queridos hermanos, dice que después de eso, hablar de David como que David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. Entonces, cuando esta antífona o este ruido de parte del pueblo de Dios empieza a nombrar a David, que estaba olvidado, que estaba por allá, inmediatamente Saúl dice la palabra de Dios que lo miraba de reojo. La mirada de reojo es la mirada de la envidia. Dice la palabra de Dios que la envidia es la corcoma de los huesos, queridos hermanos. Saúl se vuelve el hombre más envidioso de toda la palabra de Dios, porque persigue todo el tiempo a David. Cuando ve que todo le sale bien, cuando ve su capacidad, cuando ve todo lo que Dios hace por él le calmaba el espíritu que tenía a través de un arpa, a través de lanzas, y él le tiraba las cosas. Entonces aquí es donde vamos a ver cómo interviene Jonathan, el hijo de Saúl, en la vida de David como un gran amigo que Dios le envía como un ángel y como un amigo para que protegiera su vida a través de los avisos que le va a dar cuando su padre lo quiere matar. Y aquí es donde vamos a entrar en esa verdadera amistad y en esos ángeles que Dios coloca en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Que sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl y decían la antífona que le decía, bailando alegremente: 1,000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 y a mí solo la de 1,000. Ya solo falta que lo hagan rey. Ya él empezó a sentir esa rabia y ese celo, queridos hermanos. Y bueno, dice que él se estaba como volviendo loco porque ya el Espíritu Santo se había apartado de la vida de Saúl y estaba siendo depositado en el rey David. Entonces, queridos hermanos, David tocaba esa arpa y el espíritu que estaba ahí lo calmaba, pero él le tira una lanza para matar a David y resulta y pasa que lo esquiva 2 veces, queridos hermanos. Entonces, como ya le tenía tanta rabia, dice la palabra de Dios en el versículo 12, que ya Saúl le tenía tanto miedo a David, porque el Señor ayudaba a David, pero no le ayudaba a él, por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, frente al cual salía a campaña y volvía. Como el Señor ayudaba a David y tenía mucho éxito en todo lo que hacía, por eso era que Saúl le tenía tanto miedo. Entonces, queridos hermanos, tú dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con la amistad?
tiene que ver mucho, queridos hermanos, porque un día Saúl va a matar a David y vamos a leerlo en el capítulo de la primera de Samuel, en el versículo 19 dice que Saúl ordenó a Jonathan y a sus oficiales que mataran a David. Pero Jonathan, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso. Es aquí donde yo quiero entrar, queridos hermanos, que a pesar de que este era el hijo del rey, él ayudó a David porque sabía que lo que estaba haciendo su papá era una injusticia y se trataba de algo que él, en vez de estar agradecido porque los ayudó en el tiempo y en el momento que más lo necesitaba, estaba haciendo David ahora como que estaba en peligro. Entonces él le dijo que Saúl estaba tratando de matarlo y que en la mañana temprano tuviera mucho cuidado, queridos hermanos, y quédate escondido en un lugar secreto. Es decir, él le está dando un aviso de parte de Dios en su amistad. Y esa era una amistad verdadera porque le estaba avisando que lo iban a matar y que tenía que estar en un lugar secreto. Y dijo que él saldría en compañía de su papá al campo donde va a estar, hablaré acerca de ti. Ve que cuando tenemos un amigo, esa persona habla a favor de nosotros y habla bien de nosotros porque dice él que le estaba hablando acerca de él y a ver qué le pasaba y qué decía su papá para él hacérselo saber, es decir, para proteger la vida de este siervo de Dios. Entonces le dijo Jonathan, habló con Saúl en favor de David. Ve que sí tenemos unos amigos sinceros terrenales en nuestra vida que también nos pueden ayudar, como decía ahorita anteriormente, a llevar ese propósito de Dios, porque es que ya Dios había establecido en la vida de David que él iba a ser el rey de Israel, por lo tanto él no podía ser muerto enseguida. Pero yo pienso que Dios a veces permite todas estas cosas en nuestra vida porque nos va entrenando y nos va dando las herramientas necesarias para afianzar nuestro carácter y para que el día que Dios coloque en la misión que tiene sobre nosotros en nuestra vida, nosotros la podamos hacer de una mejor manera. Y dice, su majestad no debiera cometer ningún mal contra su siervo David, porque él no ha hecho ningún mal contra su majestad, sino mucho bien. Es decir, que este hijo estaba reconociendo que su papá estaba cometiendo una gran injusticia con aquel hombre que no le estaba haciendo daño, sino que solamente estaba haciendo el bien porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, aunque él no supiera que él era el ungido del Señor, que él había matado al filisteo, o sea, estaba defendiéndolo como cuando un amigo te está defendiendo a ti, y que lo liberó de matar por completo a todo Israel. Su majestad lo vio y se alegró por ello. O sea, el hijo le estaba diciendo que él se había alegrado en ese momento, que por qué le quería quitar la vida a un inocente, tratando de matarlo sin motivo, queridos hermanos. Muchas veces las personas cuando tienen esta envidia, porque todo nace de la envidia de Saúl hacia las personas, dice que lo miraba así como que de reojo y no quería que él siguiera ni le salieran las cosas bien, tratando de matar sin motivo. Al escuchar Saúl las razones de Jonathan, él exclamó, juro por el Señor que David no morirá. O sea, se lo dijo como para calmar al hijo y le informó de toda esta conversación y después lo llevó ante Saúl y David siguió al servicio de Saúl, es decir, él siguió ahí, pero Saúl con ese dolor, con esa envidia en su corazón hacia este siervo de Dios, él lo único que deseaba, queridos hermanos, era matarlo. Pero como te decía, Dios siempre va a enviar esos ángeles protectores que te van a prevenir de los peligros que alguien está tramando contra. Las batallas que David hacía eran vencidas, porque Dios estaba con él. Saúl otra vez lo atacó el espíritu y dice que el espíritu venía de parte de Dios, es decir, que a él lo atacaba ese espíritu. Y cuando Saúl tenía ese espíritu, era cuando David trataba de como que de tocar el arpa para que él se calmara, pero le dio con la espada esa. Aquella misma noche David escapó y huyó. Inmediatamente Saúl dio órdenes a sus hombres de que vigilaran por la mañana y lo mataran. Pero Mical, la esposa de David, colocó un ídolo en una sábana, en una cama y lo ayudó para que escapara. Queridos hermanos, ustedes se lo pueden leer en el capítulo del 1 de Samuel 19. Dice que era tanta la rabia que le tenía a David
y que quería matarlo, que mandaba a los hombres y inmediatamente los hombres que él mandaba caían en trance profético, es decir, no lo podían matar. Por segunda vez envió otros hombres y también cayeron en trance profético. Y por tercera vez envió otros hombres y cayeron en trance profético. Como él no pudo con esos hombres que caían en trance profético, que estaban al servicio de Samuel y que él los dirigía de parte de Dios, entonces él mismo fue a buscar a David y a matarlo, y él también cayó en trance profético. Esto está en el capítulo 19 de Primera de Samuel, en el versículo 24, cuando él también cae en trance profético, y todo ese capítulo nos habla de esto, queridos hermanos, que te estoy hablando. Lo que te quiero decir de parte de Dios, queridos hermanos, que mucha gente que te quiere matar, que mucha gente que te está persiguiendo, ese mal no va a llegar sobre ti mientras tanto que tú tengas la presencia de Dios en tu vida. Y David era una persona que no guardaba nada malo en su corazón, que no guardaba ningún resentimiento. A pesar de todo, le tenía mucho respeto a este rey porque lo veía como una autoridad muy grande. Y esto es lo bonito de David, queridos hermanos, porque nosotros nunca debemos de manchar nuestro corazón ni dejar que nuestra alma se vuelva como un dálmata, sino se vuelva tan blanco como una hoja de blot, o como una carta, o como dice el Señor, como una nube blanca. Entonces, queridos hermanos, Jonathan después de esto ayuda a David. Aquí vemos este proceso de Jonathan, como siempre él está ayudando al rey David, sin saber que él iba a ser rey, pero más adelante después él le dice que él va a ser ese rey que el pueblo de Dios necesita. Entonces dice que David huye en el capítulo 20 de Primera de Samuel. Él dice que David huye a Ramá y fue a donde estaba Jonathan para decirle qué había hecho él, que porque el papá lo perseguía, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué esta persona me está persiguiendo? ¿Por qué esta persona me está echando las culpas? ¿Por qué esta persona me está haciendo esto si yo no he cometido ningún pecado contra él? Estas son las exposiciones que está haciendo David aquí en la palabra de Dios, porque él no entendía por qué Saúl, haciéndole él tanto bien, lo buscaba para matarlo. Queridos hermanos, muchas veces nos ganamos enemigos sin motivos, queridos hermanos, pero Dios está ahí para protegernos, Dios está ahí para ayudarnos, así sea con las mismas personas que tengan consanguinidad con esas personas, queridos hermanos, porque Jonathan aquí era el hijo de él, y él más que nadie era la persona que tenía que estar como pendiente de ese trono, porque era el sucesor de su padre, pero a él no le importaban esas coronas, porque era un hombre que, como se ve aquí la palabra de Dios, también era un hombre lleno del amor de Dios, queridos hermanos. Entonces dice que Jonathan le contestó en el versículo 2 del capítulo 20 de la Primera de Samuel, dice: y Jonathan le contestó: Dios no lo quiera, no te matará. Ten en cuenta que mi padre no hace nada, sea importante, sin comunicármelo. ¿Por qué razón iba a ocultarme este asunto? No puede ser. David insistió: tu padre sabe que yo cuento con tu estimación. Es decir, que él sabía que su propio hijo quería a este gran amigo y que no quería que este gran amigo muriera por su mano de una forma injusta, porque él se daba cuenta que era un hombre muy bueno, conforme al corazón de Dios, una persona que le servía mucho a Dios y que necesitaba estar con él, pero que no quería decirle nada porque sabía de la estimación para no darle un disgusto. Y dice: pero te juro por el Señor, que David le estaba diciendo que le juraba por Dios que su papá lo quería matar ese día. Entonces Jonathan le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Eso es lo que dice un buen amigo, queridos hermanos. ¿Qué quieres que yo haga por ti? David le respondió: mañana es la fiesta de la luna nueva. Para resumirles, esa era una fiesta que hacían unos banquetes, pero David siempre tenía que venir, pero el que venía a esos banquetes tenía que estar como purificado. Pero él le dijo que cuando el sillón de él estuviera vacío y le preguntaran, que él dijera que estaba allá en Belén, allá de su familia, ofreciendo a Dios oraciones y eso. Entonces, porque toda mi familia ya celebra un sacrificio anual. Si contesta que está bien, quiere decir que puede estar tranquilo, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacerme daño. Es decir, Jonathan iba a ir a esas cenas durante esos días para saber si el papá realmente quería matar a David, como para confirmar eso, para poder ayudar a su amigo. Entonces él le dijo: hazme saber esto, ya que soy tu servidor y me has jurado una amistad. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 8. Y dice que tu servidor nos hemos jurado una amistad ante el Señor. Ahora bien, si la culpa es mía, mátame tú mismo. Él le dijo así.
no es necesario que me lleves ante tu padre. Pero Jonatán le dijo en el versículo 9, no pienses tal cosa, si llego a saber que mi padre está resuelto a hacerte mal, te lo comunicaré. Aquí es donde quiero decir, queridos hermanos, que él todo lo que su papá planeaba contra este hijo de Dios, él se lo comunicaba, le avisaba y muchas veces Dios por medio de él le salvó la vida. Y dice que entonces David le preguntó, ¿quién me avisará que tu padre te responde de tal modo? Y él le dijo, ven conmigo y salgamos al campo. Los dos salieron al campo y allí Jonatán le dijo a David, te juro por el Señor y Dios de Israel que entre mañana y pasado mañana a esta misma hora trataré de conocer las intenciones de mi padre. Si tu actitud hacia ti es buena, te mandaré aviso. Pero si mi padre intenta hacerte mal, que el Señor me castigue duramente, si no te aviso y te ayudo a escapar tranquilamente. Y que el Señor te ayude como ayudó a mi padre. Ahora bien, si para entonces todavía trátame con la misma bondad con la que el Señor te ha tratado, y si muero no dejes de ser bondadoso con mi familia. David le estaba queriendo decir que ya él se sentía tan mal de tanta persecución que él creía que iba a morir, y que le cuidara a su familia, que le cuidara toda esa familia por ese pacto de amistad que ellos habían hecho durante ese momento que ellos hicieron ese pacto, cuando él les regaló el arco y les regaló la ropa y le dijo que él sería su amigo. Que el Señor les pida cuenta a tus enemigos y los destruya por completo. De esta manera Jonatán hizo un pacto con David, ve lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 10, en versículo 16. Y por el cariño que Jonatán le tenía, o sea, le tenía mucho cariño, mucha estima, volvió a hacerle el juramento, o sea, volvió a otra vez a rectificar esa amistad que Dios había creado para un propósito de llevarlo a él al trono. Y pues lo quería tanto como a sí mismo. Luego le dijo, mañana es la fiesta de luna nueva y como tu asiento va a estar desocupado, te echaré de menos. Queridos hermanos, eso es lo que hace un buen amigo. Siempre estar pendiente de la persona, extrañarlo cuando no está o ayudarlo en el momento de dificultad o en el momento más difícil. Y por encima está el amor de Dios y está la amistad que Dios regala. Pero al tercer día se notará aún más tu ausencia, por tanto vete al sitio donde te escondiste la vez pasada y colócate junto a aquel montón de piedras. Yo lanzaré 3 flechas hacia aquel lado como si estuviera tirando en blanco y le diré a mi criado, ve a buscar la flecha y si te digo que las flechas están más cerca ante ti, anda y tómala. Esta era como una contraseña. Podrás salir tranquilo porque nada te va a pasar. Te lo juro por el Señor, pero si le digo las flechas están más allá, vete porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la promesa que nos ha hecho el Señor, es nuestro testigo para siempre. David se escondió en el campo, queridos hermanos. Esto era como que esto de la lanza, si la flecha llegaba o llegaba más cerca o llegaba más atrás, era como una contraseña que ellos dos sabían de esa amistad tan bonita que Dios colocó. David se escondió en el campo y cuando llegó a la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Se sentó en el lugar de costumbre junto a la pared frente y Abner se sentó al lado de Saúl al asiento de David que quedó vacío, porque sabemos que él no iba a ir porque él quería matarlo y él se estaba escapando, pero ellos estaban teniendo un plan para saber que si lo quería matar para comunicarse. Aquel día Saúl no dijo nada porque se imaginó que algo impuro había pasado con David. Pero el segundo día, queridos hermanos, cuando él vio el asiento vacío en esa mesa, en la siguiente cena del día siguiente, que lo vio él, que no estaba comiendo, que no estaba nada, dice la palabra de Dios. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán, ¿por qué no vino ayer el hijo de Jessé a la comida ni tampoco hoy? Jonatán le dijo, David me pidió con urgencia permiso para ir a donde mi familia a lo del sacrificio anual. También me dijo que si yo le hacía este favor, se daría una escapada para visitar a sus parientes. Por eso no se ha sentado a comer con su majestad. Entonces Saúl se enfureció. Esta era la clave de ellos, queridos hermanos. Que si Saúl se enfurecía porque él no estaba ya el segundo día de la cena de la luna nueva, era porque ya quería matarlo. Entonces, inmediatamente dice la palabra de Dios que el hijo de la mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo de Jessé? Ve que este papá enseguida reconoció que este hijo de él era tan amigo del rey David que él quería matarlo, pero el propio hijo quería protegerlo. Y ustedes saben que era por el plan de Dios. Para vergüenza tuya y de tu madre, mientras él esté vivo en esta tierra, ni tu reino estarán seguros, así que manda a buscarlo. Él le estaba queriendo decir al hijo que estaba defendiendo a un hombre que él podía tener esa corona para él, pero él no quería esa corona, porque él sabía de que para quien Dios está disponible algo o un propósito, él respetaba eso porque tenía a Dios en su corazón, cosa que su papá ya no lo tenía.
mientras éste vivió en la tierra, o sea, le dijo eso. Así que manda a buscarlo y tráemelo porque merece la muerte. Pero Jonathan le dijo, ¿y por qué habrá de morir? Es como una actitud de como cuando uno está enojado. ¿Y por qué habrá de morir? ¿Qué es lo que él te ha hecho? Estaba defendiendo esta amistad, pero sabemos que es las palabras de nuestro Dios, en las palabras de Jonathan, protegiendo a los hijos de Dios cuando están haciendo las cosas bien. Saúl se levantó su lanza para herir a su propio hijo. Era tanta la rabia que quería, ya en ese momento sacó la lanza para herir a su propio hijo, al cual él amaba. Iba a matarlo, o sea, ya él no le tuvo más duda de que quería matar a este hijo de Dios. Entonces, lleno de furia, dice la palabra de Dios, se levantó Jonathan de la mesa, o sea, enojado Jonathan, porque este hombre perseguía demasiado a este hijo de Dios. Pesar por David, esto es lo que hacen los verdaderos amigos. Sentí un gran pesar, ya que su padre lo había ofendido. A la mañana siguiente, a la hora de la cita, David y Jonathan salió al campo, acampando de un criado joven al cual le ordenó, corre a buscar enseguida las flechas que yo dispararé. El criado echó a correr las flechas, pero queridos hermanos, ¿ustedes se acuerdan que ellos se habían puesto de acuerdo con lo de las flechas? Me voy al capítulo de 1 Samuel, capítulo 20, en el versículo 38, donde me encanta algo que dice. Dice, y una vez que Jonathan gritó al criado, date prisa, corre y no te detengas, el criado de Jonathan recogió la flecha y se las trajo a su amo, pero no se dio cuenta de nada, porque solo Jonathan, lo voy a repetir, porque solo Jonathan y David conocían la contraseña, queridos hermanos. Cuando tenemos un buen amigo, siempre sabe nuestro secreto y lo va a guardar. Como dice la palabra de Dios, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, y nosotros hemos encontrado a Dios, queridos hermanos. Entonces, valora esas personas que Dios te manda, valora esos ángeles que Dios te manda. Hay que romper esos paradigmas de que no existen personas buenas que Dios nos manda, que Dios hace, porque Dios creó la amistad, queridos hermanos, y la palabra de Dios hoy nos los comprueba. Yo sé que tal vez es un tema que no sé por qué el Señor me lo quiso regalar, pero tal vez el Señor hoy te está mandando a que ayudes a un amigo, que lo animes en la fe, que lo levantes, que lo ayudes de parte de Dios, a que se anime para que se cumpla ese propósito de Dios en su vida, queridos hermanos. Entonces, después Jonathan entregó sus armas a su criado y le ordenó llevarlas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió detrás de un montón de piedras. Y ante Jonathan se inclinó 3 veces hasta tocar el suelo con la frente, y luego lloraron juntos, se dieron un beso, que David se desahogó, y por último Jonathan le dijo a David, ve que él era como esa ayuda, como ese esfuerzo cuando uno está en un peligro, cuando uno está que no puede más, que tiene problemas hasta arriba. A veces uno llama a un amigo o algo, y de parte de Dios, queridos hermanos, esto es lo que quiero aclarar, que alguien que venga de parte de Dios sepa darte un consejo, sepa ayudarte, sepa guiarte, querido hermano. Esos amigos que Dios nos manda casi siempre son personas espirituales, y unas veces personas que Dios manda porque son buenas, porque quiere que estén en nuestra vida para ayudarnos, para animarnos de parte de Él. Se desahogó con él, ¿ve? Y después le dijo, vete tranquilo, pues el juramento que ha hecho los dos ha sido en el nombre del Señor, y hemos pedido que para siempre esté entre nosotros y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. Después David se puso en camino y Jonathan regresó a la ciudad. Queridos hermanos, después de todo esto, Saúl siempre va a seguir persiguiendo a David. Y lo persiguió tanto, queridos hermanos, que tú te puedes leer todo el libro de la primera de Samuel, que mata a unos sacerdotes, Doeg los mata por él, porque Samuel le da la espada de Goliat, le da pan de los panes sagrados. David huye ante el rey Aquís, allá en los filisteos, le toca irse allá, ya se hace pasar por loco. Después que se hace pasar David por loco, queridos hermanos, para salvar su vida y protegerla, Dios le da estrategias a David de hacerse pasar por loco ante el rey Aquís. Él quería matarlo porque él era el que había vencido a Goliat. Queridos hermanos, a David le tocó pasar muchas cosas terribles gracias a esa envidia, a esa persecución que tenía Saúl con David. Pero en muchos momentos David libera la ciudad de Keilah. David después se va al desierto. Entonces, cuando él está allá en el desierto, queridos hermanos, que él se siente triste porque mataron a esos profetas, él se siente como que por él mataron a todos esos sacerdotes, por estar buscándolos y eso, queridos hermanos. Aunque Saúl lo buscaba, dice que la palabra de Dios en 1 Samuel 23, capítulo 14,
En adelante dice que aunque Saúl lo buscaba todos los días, Dios no lo puso en sus manos, porque cuando nos persiguen, queridos hermanos, Dios nunca permite que nos hagan daño siempre y cuando tengamos esa confianza en Él. Queridos hermanos, vemos aquí un David que sufrió demasiado para llegar a ese propósito de Dios. Sin embargo, David tenía miedo de Saúl porque había salido con la intención de matarlo, por eso se quedó en horas en el desierto. Por eso yo cuando comencé les dije, queridos hermanos, que Saúl es el hombre más envidioso de toda la palabra de Dios. Y un día Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David en Oreb. Jonatán siempre iba allá donde estaba David, aquí estaba en el desierto de Oreb, y fue a darle ánimo. Esto está en el capítulo 23, versículo 16 de la primera de Samuel. Dice, un día Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David en Oreb y a darle ánimo. Y fortaleciendo su confianza en Dios, le dijo, no tengas miedo porque Saúl mi padre no va a encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel. Entre medida que fue él viendo todos los signos de Dios, hay que leer los signos de Dios y abrazar la fe. Él fue viendo que cada cosa que él le pasaba era porque él iba a ser el rey. Y aquí te lo confirma en la palabra. Dice, yo seré el segundo en importancia. Y él le dijo eso a Jonatán, se lo dijo a David, yo seré el segundo en importancia. Esto hasta que Saúl mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto y pusieron al Señor como testigo, y después Jonatán regresó a su casa. David luego perdona la vida de Saúl porque David pudo haberlo matado, pero no lo mató. Él le dice que él era mejor que él, que porque no lo había matado. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, queridos hermanos, no hace nada malo contra la otra persona que lo ataca. Aquí vemos que David nunca dejó que su corazón se manchara, por eso Dios lo bendecía, por eso Dios está con él, porque es aquí donde está la clave de Dios, queridos hermanos. Tantas personas que nos han hecho tanto daño en la vida, entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo nosotros no odiar a esas personas? Es porque Dios nos da la gracia y que el perdón no es fácil, queridos hermanos, y aquí es donde entra Dios en nuestra vida, de que nosotros podemos perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño y un daño muy grande, que nos han perseguido y han hecho tantas cosas, y nosotros pagarles de esta forma, como David, que David no en ningún momento él lo mató, sino que protegió su vida. Y dijo Saúl y exclamó que él era mejor que él, porque él lo buscaba para matarlo, y pudiendo haberlo matado, no lo mató. Esto lo vemos en el libro de la primera de Samuel, en el capítulo 24, queridos hermanos, vemos esto. Entonces, en el versículo 19 dice, hoy me has demostrado que buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. Aquí vemos este corazón, por eso es que dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, en realidad no hay nadie que al encontrar a su enemigo lo deje ir sano y salvo. Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que has hecho hoy conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta que tú serás el rey. Es cuando Saúl se da cuenta de que él es el ungido de Dios y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl, y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David lo supo, y los suyos se fueron a la fortaleza. Queridos hermanos, después de esto se muere el profeta Samuel. David se consigue una esposa que se llama Abigail por la prudencia de ella. Después de esto, que ella le prepara una comida, la busca, bueno, todo esto se lo lee en el libro de Samuel. David después se casa con esa muchacha. David nuevamente perdona la vida de Saúl una vez más. 2 veces, queridos amigos, queridos hermanos, 2 veces David vuelve a perdonar la vida, porque este hombre no se saciaba, no se le quitaba esa envidia hacia ese hombre, y lo perseguía 1 y 1000 veces más. David, tanto que así le tocó irse al territorio del rey Aquís, de los filisteos, y prácticamente trabajar para Aquís y pelear las derrotas contra Aquís. Y este hombre va a consultar muertos, adivinos de todo, o sea, en toda esa rabia que le tiene este hombre, hace cosas hasta que desagradan a Dios. Entonces los filisteos, una vez ya que estaba la última guerra, ya cuando David está a punto de recibir esa victoria que tanto ha esperado por años, queridos hermanos,
los filisteos desconfían de David y dicen, no sea que en esta batalla, o sea, una pelea entre el pueblo de Dios y los filisteos nuevamente, queridos hermanos. Pero David iba a ir allá, pero él se iba a pasar del lado de Saúl y de David. Y estos hombres se dieron cuenta de esto y le dijeron que no, que él no iba para allá. Entonces resulta y pasa que David vivía en una ciudad de Siclab y lo mandaron para allá, y allá los amalecitas prenden la ciudad, se roban las mujeres, se llevan todo, quitan todo de David. Pero va David nuevamente, va al ephod, habla con Dios y le dice que Dios le va a recuperar todo, y él recupera todas esas mujeres y recupera toda la ciudad de Siclab, queridos hermanos, y Dios le devuelve todo eso y lo recupera. Esto está en el capítulo de la primera de Samuel, versículo 30, en el versículo del 1 en adelante hasta todo ese capítulo. Pero más que todo donde dice que David recuperó todo es en el versículo 19. Y derrota a esos amalecitas porque Dios le dio la victoria. ¿Por qué Dios siempre le daba la victoria a David? Porque además de tener un corazón limpio, que no se llenaba de odio ni resentimiento contra Saúl, y que tenía un gran amigo que lo ayudaba, nunca David levantó su mano para matar a Saúl, queridos hermanos. Entonces le dijo aquí que él había estado durante él con muchos años. Miren aquí donde quiero leerles esto. David era oficial de Saúl porque llegaron unos hebreos unos filisteos que no gustaban de los hebreos, y le dijo, ¿qué hace este hombre aquí? Y él le dijo, él era el oficial de Saúl, es un hombre muy bueno, ha estado conmigo durante muchos años y se pasó a mi lado hasta hoy, no he encontrado ninguna falta en él. Esto está en 1 Samuel 29, versículo 3. Y dice, y desde que se pasó a mi lado, ve que él se tuvo que pasar hasta allá, no he encontrado ninguna falta en él. Pero los jefes filisteos se enojaron contra Aquís y le dijeron, Aquís era el rey de los filisteos, pues ordénale que se vaya al lugar que has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo al medio del combate. Es decir, que ellos estaban desconfiando de David porque pensaban que se va a pasar allí y va a defender a Saúl y va a defender a su pueblo y va a defender a su Dios. Tan cierto como el Señor vive, que tú eres un hombre recto y me ha gustado mucho en la forma que te has portado en el campamento y no he encontrado nada malo en ti. Todas estas palabras las decía el rey Aquís acerca de David. Yo estoy seguro de que tú eres tan bueno como un ángel de Dios, le decía el rey Aquís en el versículo 9 del capítulo 29 de la primera de Samuel. Yo estoy seguro que eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no vayas con nosotros. Queridos hermanos, después que David recupera todo esto, queridos hermanos, ya está llegando la victoria de David. Y resulta y pasa que como David no va a esa pelea, porque el Espíritu de Dios era con David, entonces ellos pierden esa batalla y es muerto Jonathan ahí en esa batalla. Y cuando es muerto Jonathan, queridos hermanos, Saúl, al ver que su hijo está muerto, dice la palabra de Dios, que entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y es decir, ahí es cuando cae esa corona de Saúl, ahí al suelo, queridos hermanos. Es cuando cae esa corona. Y Jonathan es muerto. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que David lloró la muerte de Jonathan y de Saúl porque los amaba a pesar de todo el daño que les había hecho. Y hacen como un doble reinado ahí. Entonces, después que él lucha para hacer esto, después otra vez lo persiguen. Abner se alia con otro hijo de él y le hacen como la vida imposible a David. Y Tapatiel, Abner, ellos todos le hacen la vida imposible a él para que no haya ese rey. Pero resulta y pasa de que hay un hombre que me llama mucho la atención, que se llama Mefiboset, que es el nieto de Saúl, que una carreta le pasa por las piernas. Y David, cuando ya él está grande, que un hombre le roba la plata, él viene y lo ayuda y le vuelve a dar ese privilegio por ser hijo de Saúl. Ahí David está cumpliendo con la promesa que le hizo, que iba a proteger a su familia, queridos hermanos. Y David logra ser ese rey. Y David se vuelve un danzarín para Dios y cumple ese propósito. Y David favorece a Mefiboset. Sibá fue el que le robó todo a David, pero él se lo devuelve todo a Mefiboset, perdón. Entonces aquí vemos que David cumple su propósito de ser rey de Israel, queridos hermanos, y a pesar de todo nunca ensució su corazón, pero Dios le envió ese ángel y esa persona, como Dios te envía a ti esas personas para que tengan una verdadera amistad, queridos hermanos. Con esta palabra de hoy el Señor te invita a que Él siempre va a colocar personas en nuestra vida con un propósito especial, con una misión especial,
que nos lleven a ese propósito de Dios, que aunque no sea fácil, son esas personas que siempre nos van a estar animando en el camino, nos van a estar fortaleciendo y nos van a estar comunicando aquello que Dios quiere que nosotros sepamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esta palabra haya sido de mucha bendición en tu vida. Amén.